¿Y las otras personas qué pasó? Ya no reciben este número. ¿Eres de? Administración. Sandra Paola Medina. ¿Tienes otro? ¿Qué pasó? No, profe. Las manifestaciones fatales. Y lo peor era que teníamos trabajo. ¿No ves? Ana Lima, que me tenga ¿Eres de salud ocupacional? Hola. Ya me encanta. Sí, no, sí. Es la costumbre, ¿no? Yo no puedo dejar que esa economía. Yo contribuiré de la que no estudie. No es. Son 5 y nosotros somos 5. Si aquí en la lista yo tengo salud ocupacional, tengo 7. Ana ¿Pero Yolina, cuáles fueron los que empezaron? Mariana Fúquere, Yo digo que no. Lady Gisette, John Sebastián, Emilia Andrea, Andrea Vivian y Kevin Santiago. Creo que Kevin es el único que no fue, porque todavía no sabemos si vuelve a ganar. Pues si no viene, Que la asignatura no tiene un cuatro partes, ¿no? el de nosotros, el Víctor, fue dicho, llamarlo Víctor, Pieyu, China. no me acuerdo. Igual no va a venir. Pero una de es una. Era más mentira. Y aquí vinieron no, pero no lo veía, no lo veía. Es como, cuando estás aprendiendo, son así como árbol de determinamiento, algo Paula Andrea Guerrero. Sí, ella sí está. Juan Manuel León. Sí. Juan Manuel León. Sí, también está. Sandra Paola, Moreno, Yandra Paola. Ella es la que ya viene. Noraldi Ramírez. Sí. Que está y Lucelena. Sí, y hay otro que falta que nunca aparece en la lista. Julián y Juan Sebastián. No, no vi. Y Juan Sebastián. Él nunca apareció en la lista. Eso es un problema, aquí eso se queda así, eso es un problema después. Bueno, vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Bueno, ¿qué investigaron los científicos? Tenemos que imaginar. ¿Qué investigamos ayer? Afectar la salud mental, decía que uno se vuelve más ansioso, porque se va ansioso, se vuelve incrédulo en uno mismo. Vi un video de, así como, bueno, videos, el video que tú dijiste,
pues a mí me salió como de Chaplin. No sé si es ese, porque el otro que me salía era de 1 hora y 23. Ese es el que tú nos dices. A mí me tiempo moderno usted de 1 hora 23. Ese yo dije, no, yo no creo que sea ese, pero bueno. De la actividad que uno tenía pues, laboralmente. Y cómo se distraía fácilmente y dejaba de hacer lo que uno estaba haciendo. Es en cuanto al video. En cuanto a los que vi, es que cuando uno va, cuando no tiene empleo, uno aplica muchas ofertas, ¿va? Y a veces uno empieza a dudar de uno mismo. ¿Por qué? Porque empiezan a cuestionarlo en la entrevista. ¿Y usted por qué no estudió? ¿Usted por qué no hizo una cosa? ¿Y por qué quiere ese empleo? ¿Cuál es su aspiración con ese empleo? Entonces uno sale más bajo de nota y empieza a cuestionarse, ¿será que yo sí tengo el potencial para buscar empleo? ¿Será que sí merezco? Entonces se empieza a generar eso, inestabilidad. ¿No? Son como las consecuencias, sí, las consecuencias, inestabilidad emocional. Y no, y hay muchos ejemplos que salen ahí. Sí, claro. Dice que tienden a tener unos trastornos de ansiedad, de consumismo de sustancias psicoactivas, sí, intentos de suicidio. Sí, dentro de esa inestabilidad emocional puede estarse catalogando el intento de suicidio. Tienden a tener mucho molestia estomacal. También dice que las contracturas musculares son muy frecuentes en las personas que tienen este tipo de trastornos. Ya, ok. Pero la parte física se ve muy afectada. ¿Qué otra cosa encontramos? ¿Cuál es tu nombre? ¿Tú eres de salud? De auxiliar. De auxiliar. Hola. Hola, ¿qué más? ¿Cómo dijiste tu nombre? Pero tú estás en auxiliar administrativo, ¿no? ¿Qué digo? Yo me decía administrativo. ¿Ayer por qué no viniste? Yo estaba pensando. ¿Tú por qué no viniste? Porque es ahorita en la oficina y la manifestación que acabar. Después de que cruzar las otras áreas de jefe de la administratura. Bueno. Entonces, ¿qué hacemos entonces en ese estado emocional de inestabilidad? Estamos hablando de ese impacto psicológico del desempleo que tanto nos termina afectando, que tanto pues, genera pues, todo ese malestar. ¿Qué otra cosa van a encontrar? Bueno, pues no vine, pero pues creo que muchas veces lamentablemente los profesionales pues no están ganando muy bien. Muchas veces como que empiezan a estudiar artes y pues no llegan a la realidad de que o están sobrecalificados o van a aplicar y les falta, a unos porque les falta, a otros porque les sobra. Entonces empiezan como también a juzgar lo que ellos mismos, lo que uno mismo estudió. Un autojuzgamiento. Bueno, para poder hablar de este impacto psicológico del desempleado, ¿sí?
vamos a tener en cuenta algunas variables que nos ayudan a entender toda esta respuesta negativa que tienen las personas que no están trabajando. Entonces, tengamos en cuenta estas variables. Estas variables son muy importantes analizarlas. Empecemos con la edad. Como primera variable para poder entender ese impacto psicológico del desempleado. Lamentablemente en nuestro país, nuestra vida útil laboralmente va hasta los 35 años. ¿No? Aunque ha tratado de cambiar un poco porque ahora las empresas han querido involucrar a personas que trabajan, que buscan trabajo y ya tienen más de 40 años, tienen más de 45 años. Pero la edad es un factor generador de ansiedad, generador de angustia, las personas que no están trabajando. Miremos entonces estos rangos de edad. Si estamos hablando de entre los 17 y los 20 años, pues la verdad las personas que tienen esta edad pues no se afanan, ¿no? No se afanan pues, porque no tienen responsabilidades grandes, seguramente viven en el hotel mamá, seguramente están compartiendo la vida con ellos, de pronto no tienen hijos, si quieren salir, le piden plata a los padres para ir al cine con la novia, o sea, realmente no hay un compromiso muy fuerte a nivel económico, entonces lo más que tienen que gastar es como una boleta de cine o una salida a una taberna, en el caso que sea. Entonces, en este rango de edad, digamos que no hay ningún tipo de inconveniente cuando a ese estado emocional negativo. Si miramos nosotros en una edad de 21 a 27 años, bueno, ahí de pronto ya hay un poco más de responsabilidad, ¿cierto? Ya hay personas que ya tienen una responsabilidad de hogar como tal, ¿sí? Entonces, aquí miramos nosotros que a menor edad no hay impacto psicológico, ¿sí? Pero ¿qué pasará entonces cuando la persona pasa de los 28 a 35 años o más? Es la angustia para las personas que estamos llegando a esta edad, ¿sí? O que pasamos esta edad. El nivel de angustia es muy fuerte, ¿sí? Porque pues, es lo que exigen las empresas hoy día, que no sean mayores, y cuando uno va mirando las vacantes, las ofertas de empleo, ahí aparece y dice en un rango entre tanto y tanto. Ya lo dice, aquí ya perdí, ¿no? Lo que tú decías de estar sobrecalificado, entonces eso es algo que realmente impacta, porque pues, tenemos una edad que de pronto ya no me sirve, pero tengo una hoja de vida muy buena, ¿sí? Tengo una experiencia supremamente buena. Entonces, a mayor edad, aquí en este espacio de tiempo, el impacto psicológico es mucho más notorio. Esto es el logro de psicología. Entonces, el impacto psicológico es mucho más fuerte. Es mucho más fuerte. Entonces, cuando yo me estoy acercando a esta edad, o cuando yo ya tengo esta edad, cuando yo tengo 40 años o más, seguramente me estoy preocupando demasiado. Entonces, eso es algo que uno tiene que analizar. La edad, de menor edad, no hay problema, pero cuando tenemos ya un número de responsabilidades muy grande, pues, entonces eso es importante analizar. La edad. Ahora, otra variable a tener en cuenta es el género. De aquí
Les hago la pregunta. ¿Ustedes creen que el impacto psicológico les da más fuerte al hombre o a la mujer? Díganme por qué al hombre o díganme por qué a la mujer. Ay, ¿cómo sé? Díganme por qué al hombre los que dijeron hombre o díganme por qué a la mujer los que dijeron mujer. El impacto psicológico, estamos hablando del género, masculino o femenino. Cuando se habla de la igualdad, ¿verdad? Hay muchos casos en muchas empresas que las mujeres no las tienen en cuenta, piensan que el hombre es más. Y El hombre es más que. o sea, que tiene más capacidad de liderazgo que una mujer. Okay. Y ahí es cuando nivelan los sueldos, bueno, lo que decíamos anoche, el perfilamiento laboral. Piensan como que los hombres ganen más, que las mujeres tengan las mismas capacidades. Okay. Pero acuérdate que estamos hablando de los que no están trabajando. Ah, sí. Yo te digo que. Bueno, sí, dime. Yo tengo una oficina de una compañía que mi esposo trabajaba en el periódico El Tiempo. Bueno, una reestructuración se necesitaron ya hace 3 años. Y desde entonces mi compañía se ha venido sosteniendo la cadena de gasto. Y él ha pasado traumas psicológicos, no duerme, no come. Ella o él. Ella o él. Él. Ya. Eso que se aprovechó cuando estaba allá y y desde entonces no ha podido superar la situación porque es como Como igual. ¿Tú consideras que es igual tanto para el hombre como para la mujer? ¿Qué opinas? Yo pienso que en las mujeres es un poco más cuando sobrecae que las mujeres casi siempre llevan como la de la familia, como los hijos, la obligación de la comida, ese tipo de cosas. Yo pienso que a veces el impacto psicosocial es más fuerte en la mujer. El hombre a veces, algunos, no hablo de todos, algunos se van a abandonar su hogar y ya, pero la mujer como que permanece. Como también hay mujeres que abandonan y hay hombres que permanecen, ¿no? Pero pienso que es más a nivel, o sea, que es más fuerte en la mujer que el hombre. Sí, más o menos lo que se está diciendo. Nosotras pues somos mamás y tenemos que nuestros cambios hormonales, lo del embarazo, las licencias. Entonces muchas veces pienso que para las empresas es mucho más fácil contratar a los hombres y no las mujeres por este tema. Nosotras no generalizo tampoco, pero como que llevamos la batuta, yo soy mamá y papá de un niño. Entonces pues yo soy de las que tengo que ir a todas las entregas de boletines. Si él se enferma, pues yo soy la única que voy a estar ahí. Entonces pienso yo que también es como más el impacto para las mujeres por ese tema. Ok, ¿qué otro concepto? Miren, para nosotros entender si es más impactante para el hombre o más impactante para la mujer, estamos hablando de hombre o mujer, ¿no? El hombre o la mujer. Tenemos que mirar un poco nuestra época social, ¿sí? Nuestra sociedad colombiana o la sociedad latina tiende a ser supremamente machista, ¿sí? Entonces, unos años atrás, la sociedad le daba toda la carga al hombre con respecto a las responsabilidades de mantener el hogar, ¿sí? Y en cierta manera, pues, los padres de familia, o sea, me refiero tanto a la mamá como al papá, se encargaban de generar ese tipo de machismo, ¿no? ¿Sí? O sea, frases o conceptos como, mi hijo, usted no se ponga a hacer esas cosas, que lo haga su esposa, ¿sí? Que ella es la ama de casa, ella es la que tiene que hacer ese tipo de cosas, y tú tienes que salir a conseguir trabajo, que se acabe usted haciendo esas cosas, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas influyen un poco en ese impacto psicológico, pero asociándolo un poco a ese rol social o a ese contexto social que está uno inmerso. Hoy día, pues las cosas han cambiado mucho. O sea, qué bueno que la mujer aporte económicamente porque tiene una vida útil laboralmente, tanto el hombre como la mujer. Entonces, hola, ¿cómo estás? Entonces, teniendo en cuenta eso, pues uno dice, bueno, sí, las cosas han cambiado,
rotundamente, radicalmente con respecto a la influencia de ese impacto psicológico en el hombre. ¿Sí? Para que entendamos esto, yo les quiero hacer una preguntita. Cuando las niñas son pequeñas, de 7 años, 10 años, las mujeres son de esa edad, normalmente, ¿qué se les regala? Cocina, que la plancha, que la escobita, ¿cierto? Que un bebé, o sea, se le regala ese tipo de juguetes, ¿no? Se le regala eso. Entonces, ¿qué le estamos, o sea, el mensaje que manda una sociedad, más o menos así como lo que estamos hablando, es de que la mujer está para las puertas de la casa hacia adentro, ¿no? O sea, la labor de la mujer es el hogar. Y es cierto, ¿sí? Hasta cierta manera es verdad. Pero el asunto es eso, de que desde un contexto social, el impacto psicológico de pronto va a ser mucho más fuerte en el hombre que en la mujer, precisamente porque la mujer, digamos, en la casa sigue trabajando, ¿sí? Como que no hay esa, como ese tiempo libre que tiene el hombre, porque el hombre decía, no, el chiste que hay es de que le dicen a las mujeres qué hacer o qué se debe hacer para que se vuelva, cómo volvemos a un hombre en la cama loco, ¿no? ¿Qué hacemos para volverlo loco en la cama? Le escondemos el control remoto, ¿sí? Precisamente por eso, porque ellos llegan de trabajar y no hacen absolutamente nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque están acostumbrados dentro de ese grupo social, precisamente esa influencia machista que se tiene. La mujer no, la mujer tiene, pues, digamos, como esa adaptabilidad o esa funcionalidad con respecto a las actividades que tiene que hacer. Entonces, fíjense en ese ejemplo tan claro con respecto a lo que se tiene que hacer o lo que la sociedad anteriormente hacía, regalarle a las niñas cosas de la casa, ¿sí? Entonces, la misma pregunta es para los niños de 7 años, 11 años, ¿qué se les regala? Carros, aviones, cohetes, balones, toda una serie de cosas que nos dicen a nosotros que el asunto es de que el hombre está para las puertas de la casa hacia afuera. O sea, por eso se dice que el hombre es el proveedor, es el que está generando ese tipo de compromiso a nivel familiar. ¿Ves? A nivel familiar. Entonces el hombre tiene un rótulo en donde dice, usted es el responsable de lo que se tiene que hacer en la casa, de cómo se tiene que hacer, usted es el responsable de absolutamente todo eso. ¿Sí? Porque esa es la idea que le han inculcado al hombre desde toda una vida. Pero como lo hemos dicho ahorita, pues las cosas han cambiado. Y de hecho eso es cierto. Cuando hablamos nosotros del poder que tiene ahora la mujer en el hogar, que siempre lo ha tenido, el hombre no lo acepta, pero siempre lo ha tenido. Pero en ese sentido las cosas están dadas en que las mujeres, digamos, se involucran mucho más en las actividades del hogar, están mucho más ligadas a eso. Y eso hace que ellos de pronto no tengan esa angustia, porque mantienen su mente totalmente ocupada. Entonces, todas esas reacciones de ansioso, de esa inestabilidad emocional, esa baja autoestima, porque eso es lo que está generando esa pérdida en las personas que no están trabajando. El impacto psicológico hoy día, pues obviamente es fuerte tanto para el hombre como para la mujer, ¿sí? Pero un tiempo atrás el hombre era un poco más afectado en ese sentido, ¿sí? Y la misma estructura familiar, la misma sociedad estaba fomentando un poco eso, ¿sí? Entonces, en el género, hoy día estamos hablando de que hay igualdad en esa situación, ¿sí? Miremos
Otro aspecto importante acá para analizar como esas variables y es el tiempo. El tiempo hace referencia al tiempo que yo llevo sin trabajo. ¿Sí? Entonces, yo estoy trabajando. Hoy día yo estoy trabajando. Pero por cuestiones de la vida, la empresa tiene que reducir personal. Entonces, me pasan la carta de renuncia. Entonces, me liquidan y me dan mi sueldo, toda esta cuestión, chévere. Entonces, yo termino, o sea, me sacaron de la empresa, ya no tengo que madrugar a los días siguientes. Entonces, yo tomo ese descanso obligatorio, yo tomo esas vacaciones obligatorias como bien. O sea, yo no tengo problema. Estamos hablando de que en el tiempo, si aquí me pasaron la carta de despido, si aquí me pasaron la carta de despido, pues acá yo no voy a tener problema de inestabilidad emocional. ¿Por qué? Porque de aquí hacia atrás yo tenía una rutina de trabajo, una salida de la casa temprano y me iba a trabajar. Entonces, de aquí para acá no tenía problema. Entonces, me pasaron la carta, entonces yo tengo un mes de que no tengo que madrugar. Chévere. No tengo lío y además de que tengo los ahorros de la liquidación, ¿sí? Entonces yo no tengo problema. Entonces lo veo, o las personas lo ven como un espacio de tiempo como hasta agradable, ¿no? Bueno, pues aquí no hay problema. Pero ya pasa un mes y ahora estamos hablando de que yo ya llevo como descansando 3 meses. Entonces ya como que ese tiempo ya está como muy extenso, ¿sí? De hecho, ya yo puedo generar un poco de escozor, de problemas en la casa, porque ahora yo me despierto, me desayuno y todo es programado. Pero no tengo nada más que hacer. Entonces, la rutina que yo tenía antes ya no la realizo. O sea, ya un mes de descanso estuvo bien, pero ahora 3 meses, hasta eso genera problemas familiares. Y si así nomás en 3 meses estamos hablando de que hay problemas, entonces digamos acá, cuando ya llevamos nosotros 6 meses sin trabajo, ¿sí? Y la cuestión de acá es que yo ya tengo menos dinero. O sea, mis ahorros se han estado agotando. Bueno, depende, ¿no? Sí. Pero fíjense entonces que esta condición dice que entre más tiempo pasa, el impacto psicológico se va a incrementar de una manera negativa. El impacto psicológico va a ser mucho más fuerte. ¿Sí? Entonces, si asociamos este tiempo con las relaciones de pareja, hay un dicho que dice que el amor no dura para siempre, ¿no? De amor no se vive. Bueno, entonces cuando yo ya llevo una gran cantidad de tiempo sin trabajo, la comunicación a nivel de pareja o a nivel de familia se empieza a deteriorar. La respuesta sexual también se pierde, ¿sí? Porque estamos pegados al techo, porque el nivel de ansiedad es muy fuerte. La angustia es supremamente fuerte, entonces la respuesta sexual y la libido sexual también se pierde. ¿Sí? ¿Qué deseo va a tener uno de tener relación íntima con la esposa o la esposa con uno si estamos endeudados hasta el cuello? ¿Sí? Si tenemos que pagar facturas, recibos, pensiones del colegio, lo que sea. ¿Ven? Entonces, entre más tiempo que llevamos nosotros sin trabajo, el impacto psicológico es más fuerte. ¿Sí? Entonces, esta situación nos determina que a mayor tiempo sin trabajo, se acaban los ahorros, ¿no? Y ya no puedo entonces, como usted lo decía, Noritica, tener esos beneficios que tenía antes. ¿Sí? Si yo antes pertenecía al Club de los Lagartos o al Club del Nogal, yo tenía una membresía y la podía asumir,
Pero ahora como ya no trabajo, ya no recibo ese sueldo, pues entonces me toca desistir de eso. Entonces, pierdo cierto tipo de privilegios, de beneficios que yo tenía cuando estaba yo trabajando. Entonces, esta situación en donde dicen que si nosotros llegamos acá, estamos hablando que yo ya llevo, no sé, 18 meses sin trabajo, pues imagínense. ¿Sí? De hecho, la comunicación, como les decía, a nivel familiar se deteriora, porque inclusive uno se vuelve muy cositero en la casa, uno no tiene nada más que hacer, entonces, usted, ¿por qué coloca esa música? Cambia esa música. Sí, exactamente. ¿Usted por qué sale en ropa interior? Bueno, un poco de cosas, ¿no? O sea, porque cuando uno salía del trabajo, uno salía 5:30, perdón, cuando uno salía de la casa, uno salía a las 5:30, ¿sí? Y se regresaba como a las 7 de la noche, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso generaba pues como Con permiso. vergüenza. Bien. Entonces, eso es clarísimo de que ese impacto psicológico, cuando el tiempo es extenso, sin trabajo, pues imagínense. ¿Sí? El nivel de comunicación se deteriora muchísimo entre los padres, o el padre que no trabaja o la madre que no trabaja, ¿sí? Y los hijos, porque se está cuestionando absolutamente todo. Entonces, cuando estamos más estresados, cuando estamos más ansiosos, pues todos caen en como en ese círculo vicioso y eso se alimenta de una manera negativa. ¿Sí? Entonces, esa situación del tiempo es una de las variables supremamente importantes para analizar cuando hablamos del desempleo. Una cuarta, estaríamos hablando de las actividades alternas. Las actividades alternas. Si yo estoy trabajando, pero aparte de mi trabajo yo tengo un negocio, yo tengo una papelería, o yo tengo un café internet, o yo tengo un supermercado de barrio de abarrotes, ¿no? O tengo un barcito, cualquier cosa, una fotocopiadora, ¿no? Entonces tengo en qué ocuparme. Entonces, cuando yo salgo de mi empresa de trabajar, me voy para mi negocio personal propio y lo atiendo, ¿sí? Entonces, como que yo termino cansado y llego a la casa supremamente rendido, así tenga yo el negocio ahí en la casa, pero yo cierro el negocio tarde y me voy a acostar, porque al día siguiente tengo que volver a trabajar. Entonces, digamos que esa problemática del agotamiento es algo totalmente diferente, porque tengo mi trabajo y aparte de eso tengo mi negocio. Entonces, esa situación, digamos que es manejable. Pero cuando yo ya no tengo el trabajo, entonces puedo irme para allá a abrir el negocio mucho más temprano, entonces dedicarme a él, a organizarlo más, a echarle pintura, a organizar los estantes, lo que sea. Pero tengo la posibilidad de generar como esa ocupación. Entonces, lo que nos dicen las actividades alternas es de que si yo tengo un negocio, seguramente no me va a dar tan fuerte el estar desempleado. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque tengo la posibilidad de ocupar mi tiempo libre. ¿Sí? Me dedico más a mi trabajo, me dedico más a lo que tengo al trabajo en el negocio y no tengo problemas. ¿Sí? Cuando uno tiene demasiado tiempo libre, uno se llena la cabeza de cucarachas. Sí, hay muchos pensamientos así como un poco medio alocados, trastornados, como no tan sanos, ¿no? Y se llena la cabeza de cosas, ¿no?
Entonces, que en ese caso el hombre de pronto se impactaría un poco más si no tiene una actividad alterna. Lo que yo les decía ahorita hace un momentico, de que la mujer sale del trabajo y llega a la casa a seguir trabajando. ¿Sí? O sea, es un trabajo no remunerado, pero llega a la casa a seguir trabajando. O sea, ¿qué es lo que hace la mujer cuando llega de trabajar? O sea, suelta el bolso y empieza a llevarlo a los niños a hacer las tareas, a realizar las tareas, a echar la ropa sucia en la lavadora, a preparar, a cortar para preparar el almuerzo para el día siguiente. ¿Ven? Entonces, digamos que la mujer, así no esté trabajando, pues tiene muchas cosas que hacer en la casa. ¿Sí? Se supone que esa es como la situación en donde la mujer, al no tener negocios alternos, digamos, si se queda sin trabajar, se ocupa en su casa en las labores del hogar. ¿Sí? Y esto lo asociamos con el concepto del género, de que esto entonces lo podrían manejar más que todas las mujeres, porque el hombre, pues como que no estaba bien visto, no está bien visto que los hombres hagan eso. ¿Sí? De hecho, hay países que realmente se preocupan demasiado por esta situación, y una de sus clases selectivas de los últimos grados en la secundaria es que los señores, los muchachos, aprendan a hacer cosas del hogar, ¿sí? Que aprendan no sé, cosas de costura, ¿sí? Que tengan ese tipo de actividades, precisamente para que si tienen que asumir ese tipo de actividades lo hagan sin ningún tipo de problema. Cuando eso no se presenta, pues obviamente, como yo no tengo conocimiento de eso, seguramente me voy a dar un 8, pues que tengo que aprender. Creo yo que uno tiene que aprender las cosas por la misma necesidad o por la misma urgencia, uno tiene que terminar aprendiendo eso. Bueno, y una última es los cursos de actualización. Los cursos de actualización. Actualización. Cuando uno está trabajando, ¿qué hace la empresa conmigo? Lo capacita a uno, ¿cierto? O sea, uno está vinculado a una empresa, la empresa, de hecho, es un derecho de todos nosotros que nos capacitemos en las organizaciones en donde estamos trabajando. La capacitación es un derecho y es una obligación de los empleadores para que nosotros, es una obligación. ¿Sí? No es de chéveres que son de buena gente si se van a capacitar, no, es una obligación. Entonces, digamos que cuando uno está trabajando, uno está pues, actualizado, porque a la empresa le interesa de que uno como trabajador esté actualizado para que eso incremente la productividad laboral. Entonces no tenemos problema por eso. Entonces, si me encuentro trabajando, puedo mantenerme actualizado. Si yo ya no estoy trabajando, pero entonces tengo la posibilidad de pagar un curso, bueno, lo asumo, ¿sí? Pero, pues entonces eso ya sale de mis bolsillos, ¿no? Ya tengo que pagarlo y pues uno tiene que hacer las cuentas de cuáles son los gastos del mes y cómo lo tenemos que manejar y cuánto puedo invertir yo en eso. Entonces, si lo puedo hacer, chévere, pero lo que pasa es que la actualización es permanente, la actualización no se estanca, la actualización va evolucionando y lo que yo me actualizo ahorita va a quedar obsoleto en un mes, en 2 meses. Entonces yo tengo que seguirme actualizando, pero ya no tengo el dinero. ¿Sí? Entonces, realmente este tema o estas variables de la edad, el género, el tiempo, las actividades alternas, están muy mezcladas todas, porque en la medida que yo tengo actividades alternas, yo puedo mantener de pronto la actualización. Yo podría hacerlo, ¿sí?
Y el tiempo lo puedo estar yo manejando, puedo yo hacer como un cronograma de actividades con respecto a atender mi negocio, ¿sí? Asistir a las clases de actualización. De hecho, ahorita pues tenemos un beneficio grandísimo que es el SENA, en donde todo lo que tú quieras estudiar no te lo van a cobrar. O sea, la actualización es totalmente gratis, ¿sí? No es sino que uno tenga el deseo de estudiar. Entonces yo lo que voy a hacer es actualizarlo, ¿sí? Pero si yo me actualizo, y usted lo mencionaba, Angélica, y yo tengo una mayoría de edad, entonces lo hablábamos al inicio, cuando estamos sobrecalificados, entonces cuando yo estoy sobrecalificado, entonces ya la gente pues ve mi hoja de vida y me dice, no, pues usted ya tiene 45 años, ¿no? Entonces, esa circunstancia hace que yo no tenga la posibilidad de entrar a trabajar. Que es un error de las empresas, me parece a mí, pues, porque la experiencia que tienen personas mayores de 40 años es muy grande, es muy buena, ¿sí? Pero pues ellos no lo ven de esa manera. Algunas empresas no lo ven de esa manera. Entonces, ¿qué otra cosa hay allí importante que yo no haya mencionado? ¿Cómo se dice? Bueno, puede ser, yo lo veo de la siguiente manera, si yo estoy trabajando y mi salario es muy bueno, si yo estoy ganando, qué sé yo, 11 millones de pesos, 8 millones de pesos, eso me permite a mí tener una calidad de vida chévere, ¿no? Entonces, pueden suceder dos cosas aquí, que me retiran de mi trabajo, me sacan de esa empresa donde yo tenía un buen salario, ¿sí? Pero tengo una edad aceptable, entonces me pueden contratar en otra empresa. Pero la empresa en donde yo voy a trabajar no me van a pagar lo que yo me ganaba antes. Es decir, yo le ofrezco esto, pero le puedo pagar 2.500.000, puedo pagar 3 millones. Imagínense la diferencia tan grande, tan abismal con respecto a ganar. Estaba ganándome 11 millones, ahora me van a pagar 2.500.000. Entonces, si yo tengo una vida muy ostentosa, yo tengo una vida supremamente costosa, yo me puedo dar unos lujos grandísimos. Yo entonces ahorraba, bueno, tenía que ahorrar muchísimo, simplemente compraba unos pasajes y me iba para Cancún o me iba para Aruba, ¿cierto? Y disfrutar, ¿sí? Entonces esa era mi rutina. Yo para dónde me voy este fin de año, ¿qué hago? ¿Sí? Voy para Argentina, ¿qué hago? ¿Para dónde cojo? ¿No? Entonces tengo como ese hábito de que me puedo ir a pasear, porque tengo como responder económicamente, ¿sí? Pero entonces cuando yo ya no estoy recibiendo ese salario, entonces eso de pensar de que ahora para dónde me voy, pues ya es un poco más difícil. ¿Qué puedo hacer? Si yo sigo trabajando pero no me mantienen ese sueldo, si no me pagan 2 millones o 2.500.000, podría yo decir, bueno, yo tengo que reducir, digamos, estos lujos, estos privilegios. Ahora ya no me voy para Cancún, ahora me voy para Melgar, ¿no? O me voy para Fusa, ¿sí? Sí, cosas como esas. Pero ya no puedo yo invertirle tanto. O sea, antes yo me iba para poder comprar los tiquetes, ahora voy para el terminal y compro un transporte terrestre, ¿no? Un bus, ¿no? Con el pasaje, ¿no? Entonces eso tendría muchísimo que ver con ese cambio. Si yo estoy habituado, y es que la gente vive muchísimo de las apariencias, ¿no? La gente no le importa endeudarse con el hecho de que lo vean salir con la maleta, que si uno se dirige al aeropuerto y que uno ostenta todas esas cosas y sale, ¿no? Estoy por allá en Cancún,
todo muy chévere, todo muy sabroso. Entonces, llegamos de Cancún supremamente contentos, pero tenemos que pagar un poco de dinero que nos gastamos por allá en las tarjetas de crédito, están saturadas. ¿Ven? Estamos felices, pero no tenemos nada que comer. ¿Sí? Estamos riendo, ¿sí? Pero sí, exactamente, ¿no? Lo importante es que me vieron llegar con las maletas y las maletas aparecían el tiquete de salidas internacionales, ¿no? Entonces, bueno, exactamente, ¿no? Entonces, digamos que eso sería lo que de pronto el hecho de que haya ese cambio del estrato social, porque si yo vivía, no sé, cuál es un barrio elegantísimo, estrato 10, Santa Bárbara, creo, ¿sí? Digamos que es un barrio costosito, ¿no? Ahora me voy a ir al Restrepo sin demeritar, ¿no? Sin demeritar, porque de hecho yo tengo familia de Restrepo, ¿no? Pero el cambio es radical, ¿no? Sí. Mi lugar de vivienda era una casa grandísima, con 4 años, con 2 garajes, con un solar inmenso. Ahora tengo un apartamento de un solo baño, ¿no? Sí, ay, sí, mucha, sí. Que tengo que bañarme a las tomadas. Entonces eso implicaría cómo nosotros dejamos de percibir como esa calidad de vida y tenemos que bajarnos muchísimo de lo que estábamos consumiendo antes. ¿Sí? Pues tienen que adaptarse. De pronto, si siguen, no tienen la posibilidad de estar trabajando, pues bueno, no van a padecer de hambre. Lo que pasa es que ya tienen que dejar de sentir toda esa riqueza que antes tenían, ¿no? Y si no ahorran, ¿sí? Pero ese cambio es muy tremendo. Claro, Es es muy difícil de adaptarse, pero el paso del tiempo lo hace que se tenga que adaptar. O se adapta o se adapta. Sí, tiene que adaptarse. ¿Sí? Y la gente dice, no, oiga, pero pues ya usted tiene que dejarse pensar en que está viviendo en estrato 7, ahora toca vivir en estrato 3. ¿Sí? Hay que vivir de esa manera, hay que adaptarse a donde estamos viviendo. Entonces, la situación hay que manejarla de esa manera. Niñas, ¿qué hacemos? Estamos hablando parecido a lo que tú me estás diciendo. Entonces, ojo, por favor, no me utilicen el celular así en clase. Por favor, no se pongan a chatear. Entonces, eso es lo que tendríamos que analizar nosotros de esas variables para poder entender el impacto psicológico. El impacto psicológico va a estar mucho más, todo eso que ustedes mencionaron ahorita, va a estar mucho más ligado a eso. ¿Sí? La respuesta sexual se pierde, la comunicación familiar de pareja se pierde, hay separaciones, hay suicidios, ¿no? Porque la gente no aguanta esto. Lo que hablábamos nosotros ayer, toda esta gente que vivía a San Bruna por la época de la Gran Depresión, la época de las guerras, de la Primera Guerra Mundial, y de ahí en adelante todo lo que se está viviendo, porque las guerras no son otra cosa que situaciones que fomentan pues, la pobreza también. ¿Sí? Pero obviamente los países desarrollados tienen, digamos, como ese brazo fuerte a nivel financiero. Entonces, de pronto no se ve tan deteriorado porque actúan de una manera muy rápida. ¿Sí? Toda esa, ¿cómo se llama esto? La riqueza que tiene el gobierno, ¿cómo se llama? La reserva. La Reserva Nacional, exactamente. Entonces, ellos tienen muy claro que tienen su reserva nacional para poder, digamos, subsistir en esas crisis, ¿no? Entonces, saben actuar de una manera muy organizada.
saben distribuir la tasa, no está dándose la corrupción como en un país subdesarrollado o del tercer mundo, porque saben de pronto o digamos que proyectan un poco su calidad de vida pasando todas estas crisis económicas, financieras, pero que la logran superar, ¿no? Pero tiene que ver con eso. Entonces, ya sabemos de que el impacto psicológico va a ser más fuerte cuando pasamos nosotros los 35 años o nos estamos acercando. Cuando yo veo que me acerco a esto, a esa edad, mi preocupación se incrementa por la misma responsabilidad. Me faltaba algo importante y es, yo decía que me faltaba algo importante. Como sexto punto, tiene que ver con las personas que dependen de mí, ¿sí? O sea, yo tengo personas a cargo, personas bajo mi responsabilidad, personas bajo mi responsabilidad. ¿Quiénes serían esas personas que están bajo mi responsabilidad? ¿Quiénes serían? Hijos menores de edad, lógicamente, ¿sí? Porque si ya tienen la posibilidad de trabajar, pues no tenemos que alimentarles su holgazanería, ¿no? No. Si se tiene que ir a trabajar, va a trabajar y no se vuelva a volver, ¿no? Entonces, no podemos tener una persona, un hijo de 45 años ahí todo vago, perezoso, y esos casos se han visto hoy día, ¿no? Que los papás dicen, no, pero es que él no hace absolutamente nada, pero yo prefiero que esté acá sin hacer nada, que esté aprendiendo más las manos por allá. ¿Bueno? Entonces, estamos hablando de las personas que están bajo mi responsabilidad, que son los menores de edad, los adultos mayores, las personas que están en la tercera edad, ¿quién más? Las personas con discapacidad, ¿no? ¿Sí? Las personas que de pronto tienen un problema cognitivo, que tienen algún tipo de retraso mental, las personas parapléjicas. Hay una gran cantidad de condiciones que hace que no lo puedan ver. O sea, está vivo y hay que tratar de hacer las cosas por él o por ella, ¿sí? Que es una responsabilidad y a veces lo que se llama como el agotamiento del cuidador. La persona que está siempre viendo por el bienestar y que todo esté bien con su hermano, con su padre, con quien sea, pero que tienen ese tipo de necesidad de cuidado en un 80 o 90%. Entonces, el nivel de responsabilidad que yo tengo, por eso cuando yo mencioné esto, la edad de los muchachos de menores de 17 años hacia abajo, ¿sí? Que no tienen ese tipo de problemas porque los papás asumen absolutamente todo, de pronto le dirán, venga, hijo, ayúdenme a cuidar a su hermano, pero eso lo hacen de pronto esporádicamente, ¿sí? Algunas familias se lo exigen de una manera mucho más permanente, ¿sí? Pero hay familias en donde, pues, de pronto por algún tipo de accidente tienen que empezar a asumir responsabilidades. O las asume o las asume, ¿no? O sea, quedé yo con mi hermana es de 10 años y tengo que ver con ella, o sea, yo no la puedo abandonar. ¿Ven? Entonces, el nivel de responsabilidad, las personas que están bajo mi responsabilidad van a impactarnos a nosotros de una manera emocional, porque yo tengo que preocuparme por ellos, ¿sí? Entonces, de hecho, hoy día las familias, haremos alguna preguntita para hablar un poco de eso de las familias y de las responsabilidades que tenemos en el hogar. Cuando nosotros, bueno, la familia de tiempo atrás, o sea, les pregunto,
Su merced, ¿cuántos años, perdón, cuántos hermanos tienes tú? Dos. Su merced, 6. 6 hermanos. Su merced. Tienes un hermano. O sea, contigo son 2. Su merced. Eres hijo único. No, muy Ah, sea, somos dos. son 2. Contigo son 2. 4. Tú No, no tengo nada. eres hijo único. 5. 5 hermanos, contigo 6. Contigo 3. Contigo 2. ¿Y su merced? 5. Contigo 6. Ok. Las personas que tienen más de 3 hermanos, eso es una multitud. ¿Sí? Esos Es una pandilla. es una pandilla, se parecen con ellos. ¿Sí? ¿Sí? O sea, eso ya es mucha gente. ¿Sí? Y entonces en esa época, estamos hablando del pasado, cuando las familias eran supremamente numerosas, eran 10, 12, 13, 15 hermanos. ¿Sí? Prácticamente la mamita salía del embarazo, tenía su bebé y ya estaba otra vez en el embarazo. Y esas fotos que muestran una hilera de hijos, ¿sí? Del mayor al menor, así eran. ¿Sí? Y eso influye de una manera fuerte a nivel cultural. Digamos, la familia paisa son familias numerosas, que están rodeadas a partir de una señora que es la matrona, que es la mamá, que es el centro de la familia, que es la que genera, digamos, el encuentro cada vez que ella quiere. Y las familias son numerosas. Entonces, eso implicaba que las construcciones eran casas grandes, ¿sí? Casas en donde habían 4 o 6 habitaciones porque las familias eran numerosas. Ahorita las familias son mucho más pequeñas. O sea, tener 3 hermanos hoy día es multitud. O sea, máximo 2. El tercero se coló, ¿sí? Pero máximo 2. Entonces, ¿qué pasa con eso? Ahora sí miramos la influencia de las constructoras allí, porque ya las constructoras no construyen casas grandísimas, ahora construyen son apartamentos, ¿sí? Y son supremamente pequeños. Entonces, esos espacios grandes que se tenían antes de casas grandes, pues ya no están, ¿no? O sea, ya se tienen que reducir a esos espacios. Y las constructoras ya entendieron eso y se dieron cuenta de que ahora no tienen que comprar un lote grandísimo para hacer solamente como 3 casas, no, ahora utilizan y eso echan para arriba, ¿cierto? A hacer viviendas horizontal. Entonces, toda esa situación cambia y las estructuras familiares que generan todo ese tipo de procesos de adaptación. Como estamos hablando de que la mujer es también una persona que, o las mujeres son supremamente productivas y son supremamente juiciosas y muy trabajadoras, pero son madres solteras. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Subsistir, ¿no? Entonces van y guardan el niño en una guardería, ¿cierto? En una sala cuna y se van a trabajar, ¿sí? Digamos que eso tiene viéndolo desde el punto de vista psicológico, eso tiene su punto de vista bueno y malo, ¿no? Pues bueno, pues porque pues, tengo el niño allá que me lo están cuidando y yo me puedo ir a trabajar. Digamos que eso fue, dicen que el invento de las salacunas es bueno, pero también ha hecho que se distancie la relación afectiva entre los padres y los niños, o el niño, ¿sí? Pero entonces la mamá lo que hacía era levantar al niño temprano, salir temprano, los lleva ya a la guardería, lo deja allá y lo está recogiendo por ahí 5 o 6 de la tarde. ¿Sí? Y allá, pues, esperemos que esa guardería sea una guardería pues, como buena. Porque ¿cuántos casos hemos visto de maltratos y de violaciones de los cuidadores, de las profesoras, del jardinero,
¿Ven? Entonces, esa circunstancia de que lleva a que las personas que ahora tienen que tener eh, un nivel de exigencia laboral porque son madres solteras y entonces tienen que dejar a su hijo a cuidado de alguien, ¿sí? O de pronto se lo dejan a la abuelita, si es que están con la abuelita, ¿sí? Bueno, pero preferiblemente con la abuelita, ¿sí? Pero también hay otras connotaciones con respecto a la crianza que tienen los niños a manos de las abuelitas, porque las abuelitas son supremamente permisivas, ¿sí? Son muy complacientes, ¿sí? Entonces eso también genera choque entre la mamá, la abuelita y el hijo, con la niña, ¿sí? Pero las mamás tienen que enseñarle a las mamás que están como en ese madresolterismo, tienen que enseñarles a los niños a, bueno, digamos, si yo tengo un hijo único, yo le digo, yo tengo que intentarle porque tengo que comprar una nevera, tengo que comprar una lavadora, tengo que comprar un horno microondas. Entonces yo le voy a enseñar al niño a manejar eso, a un niño de 8 o 9 años, ¿sí? Entonces, tú llegas al colegio, en la nevera te dejo el almuerzo ya listo, ¿sí? Dije nevera, ¿no? Pues yo que había hecho lavadora. ¿Sí? La nevera dejo el almuerzo listo, pues usted lo que hace es sacarlo, conectas el horno microondas, acá oprimes, ¿cierto? Y le enseña cómo se tiene que manejar el horno microondas, ¿sí? Pero no vayas a prender la estufa, no la tienes que prender, solamente conecta el horno microondas, metes la poncherita con el almuerzo, lo calientas allí. No, ya, no, del que hago sales de aquí para allá, aquí en un salón, en otro, en otra sede, en otro. Bueno, que no me consta. Entonces, yo termino, o sea, las mamás terminan ayudándole de esa manera a los pequeños, ¿sí? Entonces tienen que aprender a manejar todo esto. Porque si no lo hacemos de esa manera, entonces, ¿quién va a cuidar al niño? ¿Sí? Y muchas veces el bienestar familiar está muy pendiente de qué niños se están quedando solos en la casa, ¿sí? Qué niños están asumiendo responsabilidades de adultos, cuidando un niño de 10 años, cuidando al hermanito de 6, ¿sí? Y que de pronto pierden un poco su infancia por estar asumiendo roles de adultos, ¿sí? Si los niños se están alimentando bien. Entonces, las vecinas, los vecinos constantemente están escuchando llorar a los niños porque no tienen encerrados, porque gritan. Entonces, claro, llaman al bienestar, y el bienestar llega, hace la visita y analiza, bueno, usted tiene la capacidad para cuidar a los niños, ¿sí? Pues yo sí, estoy trabajando, pero necesito que los niños no se queden solos. O sea, fíjense cómo es la violencia tan tenaz allí, porque me están cuestionando porque estoy buscando el sustento de mis hijos o de mi hijo, pero tampoco me ayuda porque me dicen, no, usted no lo puede dejar solo, ¿sí? Y usted no lo puede dejar cuidado a una señora de 70 años que no puede ni moverse. ¿Ven? Claro, es que es toda unas decisiones bastante fuertes con respecto a traer un niño a este mundo, ¿sí? Entonces uno tiene que pensar de qué manera está organizando su vida, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de circunstancias hacen de que tengamos en cuenta que el nivel de responsabilidad que yo tengo para con la familia es grande, ¿sí? Y porque me tocó asumir la responsabilidad porque mis padres fallecieron o porque los padres de mi sobrino también fallecieron. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de cosas es importante tener en cuenta. ¿Qué otra cosa allí es importante? Bueno, aquí en lo de las actividades alternas,
Cuando yo no consigo trabajo, o sea, bueno, aquí se asocian las actividades alternas con el tiempo, ¿no? Cuando yo no tengo tiempo, o sea, cuando yo ya tengo demasiado tiempo sin trabajo y como no tengo actividades alternas, ¿qué nos toca hacer? Emprender. Esa es la idea, emprender. ¿Qué es lo que hace normalmente uno cuando uno está trabajando y llega al final de mes? Que uno obtiene su salario y le pagan, le consignan a uno, ¿sí? Entonces uno recibe su sueldo, ¿sí? Entonces, cuando yo ya no tengo ese ingreso y no tengo ahorros, ¿sí? Entonces, bueno, lo que llaman como la plata fácil. Entonces, cuando le dicen a uno, venga, mire, vamos a hacer esto, o sea, son cosas ilegales, ¿no? Los famosos chanchullos, todas esas cosas. Entonces, la gente de pronto, por la misma necesidad, se mete en problemas grandísimos y se pone a servir de mula para llevar droga al extranjero, ¿sí? Por lo general, esta gente, yo no sé si ustedes han visto sus programas de alerta a aeropuertos, entonces como esta gente cae de una manera muy fácil, muy incautos, porque pues, digamos, ellos son muy, y eso es cierto, porque ellos tienen como 4 personas que están haciendo de mulas, ¿sí? Y como que los están mandando para que los pesquen mientras pasan los otros 3. ¿Ven? El manejo de esa gente sabe que pierden, ¿qué les digo yo? 100 millones de pesos, pero los que están entrando les está haciendo ganar como el triple de lo que perdieron. Entonces la gente, al ver de que yo ya no recibo mi mensualidad, entonces yo veo la plata fácil como una opción para ganar, ¿sí? Una opción, es una opción ilegal, ¿sí? O si no, me toca meterme como conductor de Uber, como conductor de cualquiera de estas aplicaciones de servicio público por el celular, o me pongo a manejar taxi, ¿sí? Lo que sea. ¿Sí? O sea, pero digamos que eso está bien, eso está bien. Pero pues son las cosas que uno tiene que pensar que dentro de esas actividades alternas yo puedo asumir algo legal o no legal, ¿sí? Y puede que lo que no estoy haciendo de una manera legal me vaya bien por un tiempo. Miren toda esta gente que invirtió en DMG. ¿Se acuerdan ustedes de DMG? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Sí? ¿Y qué año fue eso? ¿En el 2006? 2006, más o menos. Yo me acuerdo que yo estaba pues, en el centro médico y empecé yo a escuchar eso en el 2006, 2008, ¿sí? Entonces me estaban invitando a que yo invirtiera eso. Mire, usted mete 2 millones y a la semana le dan a usted 6 millones. Imagínate, así de sencillo y así era. Así era. Entonces la gente hipotecaba las casas para poder invertir allá. Y la gente, o sea, cuando eso fue un boom, cuando eso fue supremamente bueno, la gente se sirve muy bien. Porque la gente invertía 40 millones de pesos y le devolvían a uno 120, 140 millones de pesos. Sí, exactamente, 2008. Sí, yo me acuerdo. Eso fue más o menos para esa época. Pero eso a los bancos no les gustaba mucho y al gobierno menos, ¿no? Por eso lo colocaron en cintura y empezaron a controlarlo. Y eso llevó a que las personas que alcanzaron a sacar allí, ya se quedaron quietos, pero quedaron con el dinero bien embolsillado. Pero las personas que no lo hicieron perdieron mucha plata, ¿sí? Y hacían filas para tratar de recuperar esa plata y no la recuperaron. Hacían filas y lo que le devolvían era una tostadora.
Una tostadora, una licuadora que me costó 40 millones de pesos. ¿Sí? No era rentable. Eso generó una serie de problemas psicológicos también, porque la gente invirtió en eso. Ahí es cuando se mira un poco ese tema de la resiliencia, cómo logramos salir de esa situación, pero esas eran las actividades alternas, o cómo nosotros nos metíamos en esa línea de tener ese ingreso de una manera mucho más rápida. ¿Sí? Y uno, la verdad, como ser humano, uno trabaja y espera su sueldo, pero uno quisiera tener otras entradas adicionales. ¿Sí? Claro, dentro de los parámetros legales. ¿Bien? Bueno, ahora sí, no sé si haya preguntas, dudas, sugerencias, reclamos. No, felicitaciones. No, sí, felicitaciones. Bueno, hay una película que quiero que vean. Se llama El valor de una promesa o valiosa promesa. Tiene esos dos nombres. Ay, que dura como 2 horas y 30. Bueno, sí, creo que sí. El valor de una promesa o valiosa promesa. Se conoce de esa manera. Esta película es muy dura. Sí, es muy dura. Yo la he visto como unas 8 veces y siempre termina uno llorando. Es la de negrito grandote. No, eso son milagros. No, esa no. ¿Es qué? Milagros. Inesperados. Inesperado, no, eso también es muy bonito. Pero no, esta es de. ¿En qué plataforma? Yo sí, porque para qué les va a contar diferente asesino fue mayor. ¿En qué plataforma está? YouTube. Es un clásico, esa película es. Si hay un actor conocido allí, pero pues, ya con. Entonces, vean. Sí, Yo porque vamos a las personales y todas las veces que uno la ve le encuentra algo totalmente diferente y algo. sí, claro. Es muy bonita la película, es dura, muy chévere. Y es un impacto en donde uno se da cuenta a veces como los entes del Estado realmente no ayudan para nada. Lo que hacen es hacerle más daño a las personas que no están trabajando. El valor de una promesa. O a esa promesa. ¿Listo? Entonces vayan viéndola. Yo pensaría que ustedes la pueden subir a la plataforma. Yo les creo la carpeta para que la suban y la suben el sábado hasta las 8 de la noche dentro del plazo. Sábado. Como así, subimos sobre la película y los Sí, estamos hablando. El ensayo es, o sea, la tarea es, o la actividad es, hagan crispetas y vean la película. Así ven hartos bonitos. Wow, es muy bonita. Entonces, ¿el ensayo qué es? Quiero que miremos ese impacto psicológico del desempleo en relación o con relación a esta película de El valor de una promesa. ¿Sí? Acuérdense lo que yo les dije ayer. No se les ocurra cometer el gran error de contar la película en el ensayo. Si ustedes me mandan la película, pues la calificación va a ser 1. ¿Sí? Porque la película ya la vimos. Entonces, no, necesito que integren
los conceptos de la psicología de la pobreza, del impacto de la pobreza como tal, de las estructuras organizacionales del Estado, de cómo impactaron fuertemente lo que hablábamos nosotros ayer, ¿sí? Asociándolo a la película y todo lo que pasa en ese contexto familiar y en ese contexto social, ¿no? Y me hacen ese ensayo. ¿Sí? El ensayo que no sea mayor a 3 horas, por favor. 3 horas es muchísimo. Y lo hacen en Word, pero me lo convierten en PDF, por favor, y lo suben a la carpeta ahí que los voy a colocar en la sesión de hoy, la sesión 2. ¿Sí? Sesión 2. Sí, ahí se les voy a colocar la carpeta ahí. No, la solución. Sí, por eso les doy clases hasta el sábado. Sí, creo que... Entonces, ¿cuál es la función que la cual No, ténganla ahí, yo digo ya habilitaron ya, porque esto está desconfigurada la plataforma. Y no solamente a mí como profesor, sino varias personas, varios compañeros sale así. Entonces yo ya pasé la novedad, pero la verdad no tuve tiempo de indagar sobre eso. Entonces voy a revisar si ya mañana está bien. Creo que lo que me va a tocar hacer es volver a montar absolutamente todo. La vez pasada, hace como 3 meses, me pasó algo similar y me dijo, tiene que volver a crear todo. Se hace. ¿Listo? Entonces, ese ensayo, por favor, vean, por ahora vayan viendo la película, pero sí hay que hacer ese ensayo. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Pasamos la lista? Sí, ¿no? Pues yo con los datos ya hice la chica Paula decía que ella es administrativa y la que siempre hace monitorar. Pues ya la colocamos y ¿Cuál es la niña que te dice que venía tarde? y pues bueno, pues yo estoy llevando una parte de la idea. ¿Me pueden decir si hoy vino Juan Dorati? Que es Dorati. Y ya. Y José Camila. Y Sandra Moreno, yo. Camila Polo. Y Paula, ella no está. Paula Guerrero. Paula Guerrero. Sí, Marica Guerrero. Es que ella anda en moto y ayer se quedó muy nada, después para cómo estoy. Pero yo soy. Ojo que ya llevaba. Y ya. Y cómo se llama Julián. Julián Andrés. ¿Cómo se llama tú? Trabaja en Bellas. Ya, te gusto. No, ese no es Julián. ¿Julián qué? Julián de la Andrés de la. ¿Ese es el comandante? No. Julián de la. No, Julián tampoco me imagino. No. Entonces. Sí, perfecto. Entonces te creo que sí, mira, Julián. Me lo olvidé, a ver si lo que lo entiendo. Envíalo. Los tengo así. Tengo Lady Mariana Sebastián Muñoz, Ana Benítez, Juan Manuel, Donald Ramírez, Yanda Paola, Luz Elena, Sebastián Peña, Sandra Moreno, Camila Pueblo, Paula Guerrero y Julián Velázquez. Listo. Ok, ya viene el de Paula, para el de Julián. nos veremos. Sí, pueden ver el de Julián. Sí,
Nos vemos mañana. Bueno, entonces. Ay, sobre el que la construcción, por favor. Ese que no vale. O sea, sí, que preguntar de tarea, no sé si ya es como. Y que los salimos a pegar. Y si no los sacamos. No, ni hablamos, ni hablamos. Sí, que soy cadena, yo era que no.